Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Abner Pérez y en esta ocasión os voy a actualizar la gráfica que realicé la semana pasada para calcular o pronosticar el número de muertes que habría en España para el día 7 de mayo. También voy a comparar la evolución de la pandemia aquí en España con otros países para saber qué tal nos va. Ya sé que las comparaciones son odiosas, es un refrán muy común aquí en España, pero creo que la situación lo merece. Y como tercer punto voy a dar mi opinión informada sobre la cuarentena y sobre cuánto va a durar y si es necesaria o no. Y ya si da tiempo hablaré de algo que a mi entender es algo secundario, la economía, como bonus final. Aquí podemos ver la gráfica actualizada a día de hoy. En ella podemos ver que la predicción se está cumpliendo con bastante precisión. Sigue la tendencia optimista, que es la línea verde. No olvidéis que esta predicción la realicé el 23 de marzo. Fue cuando inicié esta serie de cálculos matemáticos. Esta curva se llama curva logística. Al principio se parece a una curva exponencial, pero a medida que pasa el tiempo se va suavizando, se va achatando. El 5 de abril realicé una actualización de esta predicción para eliminar los anteriores casos pesimistas, que gracias a Dios no se van a cumplir. Sin embargo, dentro de esta noticia positiva, y es que seguimos la tendencia optimista, hay una noticia negativa, y es que hoy, domingo, es el último día que va a haber cuarentena completa de momento. Mañana lunes el gobierno ha permitido a los trabajadores ir al trabajo y por supuesto esto va a hacer que muchas nuevas personas se contagien y dentro de unos 12-15 días veremos los efectos de estos nuevos contagios en una posible subida de los contagios y de las muertes. Sin embargo, como podemos ver en este artículo que han publicado en la web de shataka.com, vemos cómo se comparan varios países europeos en la densidad de contagiados, es decir, el número de contagiados por cada millón de habitantes. Vemos como países como Grecia o Portugal han tenido una menor densidad de contagios que países como Italia o España, y destaca especialmente España. Pero, ¿a qué se ha debido esto? Vamos a analizarlo. En esta gráfica que han realizado los del Imperial College del Reino Unido, podemos ver el efecto que tienen distintas estrategias de contención y de supresión de la epidemia en un país. Como vemos, la línea negra representa una situación en la que no se hace nada, se deja que el virus campe a sus anchas. Y las distintas curvas cada vez más decrecientes son escenarios en los que se toman medidas más y más duras y cómo afecta esto efectivamente al número de contagiados y a su distribución en el tiempo. El famoso aplanar la curva se ve aquí gráficamente explicado. Es decir, esta línea azul representa el caso en el que se tomen las medidas más severas y cómo efectivamente reduce mucho la curva. Aquí vemos otra gráfica, esta en concreto fue realizada por Tomás Puello y vemos tres casos. El primero, no se hace nada. La línea negra es una curva exponencial con un crecimiento explosivo. La línea roja son pequeñas medidas de mitigación, por ejemplo, el lavarse las manos o ponerse mascarillas y similares. Sin embargo, la línea verde representa lo que llaman el martillo para aplanar la curva y es tomar todas las medidas a nuestro alcance: cuarentena, mascarilla, higiene, distanciamiento social, cierre de escuelas, de fronteras, todo ello junto. Y después de este punto, cuando ya se consigue reducir el número de casos, se le denomina la danza, que sigue habiendo algunos casos, pero controlados, de forma que el sistema sanitario pueda hacerse cargo de ellos hasta que llegue la vacuna, que puede tardar un año y medio, o quizás algo menos si se saltan algunos procesos de homologación y de prueba de las vacunas. Por lo visto, la vacuna contra el coronavirus, la fase 3 de este proceso se está discutiendo de si eliminarla para agilizar el proceso. Tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. No vamos a meternos en ese asunto. Los médicos y científicos son las personas más adecuadas para
decidir sobre este asunto. Ahora bien, ¿qué habría pasado en España si en vez de haber aplicado medidas de mitigación y que la curva se hubiera extendido tan rápido, se hubieran aplicado medidas mucho más contundentes? Pues para eso no tenemos que hacer un ejercicio de imaginación tan difícil, solo tenemos que irnos a los países que han tomado medidas distintas a la de España. Vamos a tomar el caso de Portugal, por ser el país más cercano al nuestro, son prácticamente genéticamente idénticos a los españoles y el clima es exactamente el mismo, las condiciones son prácticamente idénticas. Y nos vamos también a ir a El Salvador. Está un poquito más lejos, pero también es un país hispanohablante que ha tomado también medidas muy distintas a las españolas. Vamos a ver el efecto de sus medidas. Bien, en esta gráfica vemos los primeros días de la pandemia, desde el 2 de marzo hasta el 28 de abril. He agregado dos nuevas líneas, esta de aquí representa Portugal y esta de aquí representa El Salvador. Es imposible, señor. Y estos son el número de muertes en Portugal multiplicado por 4,59, ya que Portugal tiene solo 10 millones de habitantes, 10.196.000, mientras que España tiene 46.754.000 habitantes. Por lo tanto, al multiplicar la cifra de muertes de Portugal por 4,59, puedo comparar de tú a tú cómo ha ido aumentando el número de muertes en igualdad de condiciones de densidad de población y tal. Y en El Salvador la cifra la he tenido que multiplicar por 7,21, ya que allí son 6.486.000 habitantes. Lo primero que vemos, curioso, es que la cuarentena en Portugal se inició cuando solo tenían un fallecido. El día 2 de marzo es el inicio de las muertes en cada país. Aquí hay 0 muertes el 2 de marzo y el 3 de marzo empieza a subir el número de muertes en los 3 países. Pues vemos cómo Portugal al inicio tiene un comportamiento muy parecido al español, ya que compartimos genética, compartimos el clima, la cultura es muy parecida. Sin embargo, la diferencia es que el 8 de marzo en España todavía no había ningún tipo de cuarentena, ni voluntaria ni obligatoria. Y al celebrarse el 8M, la manifestación feminista, al permitir que se celebraran manifestaciones, incluidas también partidos de fútbol y otros mítines políticos, pues hizo que el número de contagiados ese día se disparara. Como consecuencia, en torno a 10-12 días después, el número de muertes empezó a subir estrepitosamente, de forma exponencial. Mientras que en Portugal, como ya se había establecido una cuarentena para cuando había un solo fallecido, el número de muertes tuvo una subida mucho más suave. Pero, ¿y qué pasa con esta línea de aquí, de El Salvador? ¿Cómo es que esta línea es tan baja? Pues la respuesta es muy sencilla, porque en El Salvador ni siquiera había contagiados cuando ya empezaron a cerrar fronteras, tomar medidas de higiene extrema, como usar mascarillas, cosa que aquí se ha ido diciendo desde los medios de comunicación que las mascarillas no eran necesarias, que era una tontería, y es falso obviamente. En El Salvador es un país pequeñito, pero el gobierno de allí ha actuado muy rápido y con inteligencia. La medida de cuarentena se adoptó el 18 de marzo y el cierre de fronteras se adoptó bastante antes. Según tengo aquí apuntado, ya el 16 de enero El Salvador había activado el Gabinete de Salud Ampliado. 23 de enero empezó la cuarentena en Wuhan y se declaró la emergencia en El Salvador. El 25 de enero El Salvador reparte EPIs. 25 de enero. Y ya estaban repartiendo mascarillas y elementos de protección. El 26 de enero en El Salvador se pone controles de fronteras. El 29 de enero la Organización Mundial de la Salud confirma casos por varios países. El 30 de enero se aplica la emergencia internacional y en ese momento no había llegado febrero cuando El Salvador ya había cerrado fronteras con China y Corea del Sur. El 24 de febrero El Salvador cierra fronteras con Italia. El 28 de febrero cierra las fronteras con Irán.
El 2 de marzo la Unión Europea cambia el riesgo de moderado a alto. Ya el 2 de marzo las autoridades europeas sabían del peligro, del elevado peligro que tenía este virus. Y el 7 de marzo El Salvador cierra las fronteras con Alemania y Francia. 11 de marzo se declara la pandemia mundial y El Salvador declara la alerta naranja y cierra todas las fronteras, cierra los colegios y cierra los actos masivos. Y ya el 13 de marzo El Salvador declara la alerta roja. El 15 de marzo El Salvador declara el régimen de excepción y el 22 de marzo declara la cuarentena obligatoria. Pues estas medidas que se fueron tomando, la declaración del estado de emergencia ya se declaró sin ningún caso. Es decir, fue el país más rápido en actuar contra esta pandemia. ¿Qué efectos ha tenido? Pues vamos a verlo en esta siguiente gráfica. Bien, esta es la gráfica completa hasta el día de hoy, con la curva de España, la curva de Portugal y la curva de El Salvador. No olvidemos que esto es el número de muertes acaecidas en cada país multiplicada por un multiplicador que estoy utilizando para ajustar los casos a la población de cada país. Y además los casos se han ordenado todos para que el día 2 de marzo coincida con 0 muertes y el día 1 de marzo coincida con 1 muerte en cada país. En Portugal he tenido que aplicar una curva logística estimada a partir de cierta fecha. Esta zona de aquí es una estimación utilizando la misma fórmula que estoy usando para la predicción del cálculo de muertes, y en El Salvador también estoy haciendo una estimación a partir de esta fecha aproximadamente. Pero más o menos ya se ve por dónde van los tiros. En España el número de fallecidos para hoy asciende a 16.606. En Portugal, para esta misma fecha, según esta estimación, que es una estimación muy precisa como podéis estar viendo, que se ajusta mucho a la realidad, en Portugal el número de muertes son 4.424. Es decir, se podrían haber ahorrado más de 10.000 vidas si no se hubiera celebrado el 8M. Pero, ¿y si no solo se hubiera puesto una cuarentena cuando solo había un caso de muerte en España, sino que se hubiera puesto una cuarentena cuando aún no hubiera ningún contagio diagnosticado en España? Pues para eso tenemos el ejemplo de El Salvador, que ha actuado así. Y esa actuación ha llevado que para un día como hoy solo habría unos 270 muertos en España. De 16.606 que hay actualmente, a tan solo 270 muertos. Y todo esto es por tomar malas decisiones y tarde. Lo veo como algo muy grave, la verdad. No sé cómo es posible que hayamos llegado a esta tremenda situación. No le encuentro ningún sentido. Pero, ¿por qué El Salvador ha conseguido unos resultados tan excelentes? ¿Qué hay de distinto en este país con respecto a otros países? Pues la respuesta es muy sencilla. Se llama Nayib Bukele y es el presidente de El Salvador desde hace menos de un año. Es un joven que valora la vida por encima del dinero y las posesiones económicas. De hecho, en esta crisis puso por encima de la vida de los habitantes del país que la economía. Gracias a sus actuaciones ha conseguido que los asesinatos en el país se reduzcan a casi 0. No olvidemos que El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo, donde se encuentran las maras, un grupo de delincuentes muy peligrosos y conocidos mundialmente. Por lo que he investigado sobre él, no es de derechas ni de izquierdas, sino que es inteligente. Parece ser que es un cristiano que cree en Jehová Dios y gracias a eso ha podido gobernar a su pueblo con sabiduría, ya que, como dice la Biblia en el Salmo 111:10, el temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría. Veamos un vídeo que se ha hecho viral sobre las medidas que ha tomado Nayib. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas.
Es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Y hemos decidido suspender el pago de la cuota de energía eléctrica por 3 meses, suspender el pago de la cuota de agua por 3 meses, del recibo de agua, igual que el recibo de energía eléctrica. Se suspende por 3 meses la cuota de teléfono, de cable e internet. Se suspenden también los pagos de crédito de las casas comerciales, si sacó un televisor, una refrigeradora. También se suspenden los créditos de las ventas de carros o de motos. También no tiene que pagarlos, se aplica para estas medidas. También se congela el cobro de los créditos hipotecarios, es decir, se congela también los créditos personales, de tarjetas de créditos de capital de trabajo y emprendimientos durante 3 meses. También se van a suspender los alquileres, eso no se anunció en la tarde, pero es una de las 30 medidas, se van a suspender los alquileres durante 3 meses. Y lo que se va a hacer para que eso no, en el 4.º mes no caigan los 4 pagos, lo que vamos a hacer es que esos 3 meses van a ser diluidos en lo que resta del contrato. Por decir, si usted tiene una hipoteca de 30 años y ya pagó 13 años, los 3 meses serán diluidos sin intereses ni mora en los 17 años que restan. Ahí no lo sentirá casi nada. Si el crédito es menor o el tiempo que falta es menor a 2 años, entonces se aplicará 2 años. Es decir, todos estos 3 meses serán en un mínimo diluidos en 2 años. De ahí para adelante lo que dura el crédito. Si el crédito es de 5 años, pues 5 años y así. Como dije, esto incluye empresas pequeñas, empresas micro, dueños y trabajadores de restaurantes, comedores, gimnasios que también prohibimos, las personas en cuarentena, los enfermos que tengamos, obviamente, personas que han sido enviadas a casa sin sueldo por algunos empresarios que no han tenido conciencia en esta crisis, taxistas, en fin, aquí va a haber mucho dinero fluyendo para apoyar, para construir el hospital, para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos, para comprar medicamentos, para contratar personal, para hacer estudios, para compras internacionales, etcétera, y van a fluir decenas de millones de dólares. Aquí no va a pasar un Taiwán 2, el que se robaron el dinero que va para las donaciones. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Y aquí está el comisionado de las ICIES, quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en esta emergencia. Quiero que, en primer lugar, seamos duros en la aplicación de la ley. En segundo lugar, de ahora en adelante, vamos a controlar también los precios de la canasta básica. Mañana establezca precios para el arroz, frijoles, huevos, leche, pollo, etcétera, todo lo necesario para que nuestra población pueda comprar sin acaparamiento y sin abusos. Así que un llamado a los buenos empresarios a que nos ayuden y un llamado a los malos empresarios a que no se atrevan a subir precios por acaparamiento o por querer sacarle provecho a la crisis de nuestro pueblo, porque vamos a cerrar sus negocios y les vamos a decomisar la mercadería con la que querían estafar a la gente. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas, es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Mejor piense en vivir. Cuando usted necesita una cama para que lo atendamos, porque probablemente está en un grupo de riesgo por la edad, cuando necesita una cama para que lo atendamos y no pueda respirar, créame que lo menos que le va a importar es su cuenta de banco. Lo que va a querer es que haya un ventilador mecánico para que lo podamos intubar y pueda respirar. Entonces no estén pensando en que voy a perder 20% de mi capital. Sí, va a perder 20% de su capital. Dele gracias a Dios que el otro 80% lo conserva. Hay gente que no tiene que comer hoy en la noche. Entonces, yo les quiero pedir les quiero dar gracias a los empresarios, pero les quiero pedir a los empresarios que todavía no han entendido. Este es un evento nunca antes visto por nuestra generación. Y cuando digo nuestra generación no me refiero a mi generación, me refiero a los que estamos vivos. Nadie ha visto esto. Las potencias del mundo no saben qué hacer. Nosotros no somos evidentemente una potencia, ni siquiera estamos cerca de serlo. Y todavía estamos pensando en que si vamos a perder dinero, o que si este mes no me va a ir tan bien, o que el balance del año me va a salir en rojo. Hombre, de verdad, piensen en su familia, los que tienen familiares. Además, ya vimos que los jóvenes también mueren. Así que no piensen que están inmunes, nadie está inmune. Ya sabemos que se enferman los bebés al nacer, algo que pensábamos que no era así. Ahora sabemos que se pueden enfermar dentro del vientre de la madre, y cuando nacen ya nacen con el coronavirus. Ya sabemos que hoy murió un hombre de 37 años
en España era de la policía, en excelente condición física, sin patologías previas, o sea, no tenía ninguna otra enfermedad, simplemente le dio el coronavirus y falleció. Yo de verdad quiero pedirles que se lo tomen en serio. Yo sé que es difícil, todos les van a pasar difícil, a unos van a perder un poco de lo que les sobra, otros van a perder lo que les falta, pero piensen en lo que vale la vida. ¿Cuánto darían de dinero por traer a un ser querido que hayan perdido, traerlo de regreso? Si a mí me preguntaran, yo daría todo lo que tengo. Entonces piensen cuánto valen sus seres queridos, cuánto valen sus madres, sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus hijos, porque ahora sabemos que los jóvenes también mueren. Cuánto valen sus amigos, su pareja. Sacrifiquémonos todos un poquito, dejemos los pleitos. Todos tenemos que poner de nuestra parte. No hay cura aún para la enfermedad. Yo sé que hay noticias de que hay una cura, ojalá. Esa cura puede que sea así, puede que sea así no en un ser humano, sino en todos los seres humanos. Empiece a producir en masa y cuando produzcan las primeras 100 millones van a ir al país que las produjo. Y cuando produzcan las segundas 100 millones van a llegar al país que la produjo. Y tal vez las terceras 100 millones ya vayan a otros países. Y vamos a pelear porque nos den un poquito de eso. Como dijo el médico de España, la cura ahora, hoy por hoy, la única cura que tiene esta enfermedad es la solidaridad. Es la única, no hay otra. Como hemos visto, los factores ambientales o genéticos no afectan tanto a la progresión del virus como las medidas tomadas para erradicar la pandemia lo antes posible. Es cierto que hay genes que se están investigando para saber si algunas personas tienen más predisposición que otras a padecer la enfermedad. Como hemos visto, Italia y España comparten una genética muy similar y entre estas mutaciones o polimorfismos se están investigando los de los genes AC2 y el TMPRSS2. Bueno, como estoy viendo que el vídeo se me está alargando mucho, he decidido cortarlo en dos partes y mañana subir la parte que me falta. Espero que vaya todo bien por ahí y que paséis una buena noche. Saludos.